Bueno, muy buenos días a los valientes que se vinieron a la iglesia, aún en medio de escenario de elecciones. Muy buenos días o hola también a ti que estás del otro lado de la pantalla en la hora que sea que nos estés viendo o escuchando. Bueno, para empezar, quisiera que, si no le incomoda, pudiéramos cerrar los ojos. Quisiera que cerraras los ojos, si quieres, y que visites el pasado por un momento. Piensa en ese algo que quisieras haber hecho distinto. O esas decisiones que tal vez otros tomaron y que te afectaron a ti de manera dramática. ¿Listo? ¿La tienen? ¿Cuántos la tienen? ¿Poquitos? No, hacemos el ejercicio, es que es en serio, hagamos el ejercicio. Cerremos los ojos, vayamos un momentico al pasado y pensemos en aquello que nos hubiera gustado hacer distinto, aquello que nos hubiera gustado hacer diferente. También aplica para decisiones que otros tomaron que nos afectaron también. Sí, a veces las cosas que nos mantienen de alguna manera inconformes no son propiamente decisiones personales, también son decisiones que otros toman y nos afectan. ¿Listo? ¿Ahora sí? Eso, gracias por hacer la tarea, muchas gracias. Casi todos nosotros, yo me atrevería a decir que todos, pero bueno, no vamos a generalizar, ¿verdad? Yo creo que casi todos nosotros al revisar nuestra historia nos encontramos con algo que nos gustaría borrar. Sí. Fracasos, dolores, pérdidas, malas decisiones, circunstancias que no podíamos controlar y nos vimos forzados a vivir. Ante eso en mente, ante eso que agarraste ahí, abuelo de pájaro, en esa pequeña visita al pasado, ¿qué sientes? Algunos sentimos vergüenza, algunos sentimos decepción, algunos sentimos desilusión. Nos genera algo de frustración, como que si ese algo que pasó hubiera determinado el resto de nuestra vida. Como que si ese algo que pasó escribiera el final de nuestra historia. ¿Sí? Como que de alguna manera ahora somos irremediablemente presos de lo que un día pasó. Como que tú vas allí, piensas en eso y hoy aún todavía estás viviendo quizás consecuencias de eso. Tu vida se tornó de alguna manera diferente en base o a partir de eso, ¿sí? Y parece que determinará por completo nuestro destino. Hay historias de todo tipo. Hay historias dolorosas, hay historias alegres, hay historias tristes, hay historias preocupantes, hay historias asombrosas, hay historias de todo tipo, pero sea cual sea la historia, no existe una historia. No existe, de verdad, no existe una historia que tenga una línea de tiempo que Jesús no pueda traspasar, que Jesús no pueda atravesar. No existe una historia que no pueda ser cambiada o transformada por Jesús. La historia de la humanidad, la historia más grande que se puede contar, la historia de la humanidad, fue
atravesada, fue traspasada por Jesucristo. Creyentes y no creyentes, creyentes y ateos pueden citar un año, una fecha antes de Cristo o después de Cristo. Eso en la historia quedó, ¿sí? La historia más grande también fue capaz de atravesarla Jesús, y podemos hoy pensar en un antes y un después de Cristo, sea creyente o no. Si Jesús pudo partir la historia de la humanidad en dos, imagínate lo que puede hacer con tu historia. ¿Se acuerdan lo que pensaron? Ténganlo ahí, porque quizás hay cosas de eso que hoy todavía nos parecen como una sombra, como un fantasma que está ahí respirándonos en la nuca, ¿sí? Pero si Jesucristo de verdad pudo partir la historia de la humanidad en Dios, creo que también puede partir nuestra historia en dos y que haya un antes y un después. Y yo sé que aquí muchos de nosotros hemos podido experimentar y ver a Jesús en nuestra vida, y nuestra vida se pudo haber partido en dos. Y tú puedes fácilmente identificar, esta era mi vida antes de Cristo y esta es mi vida después de Cristo. Pero hoy quiero que nos fijemos en una historia. En la Biblia encontramos historias también de todo tipo. Encontramos historias sorprendentes. O sea, si usted quiere historias sorprendentes, vaya a la Biblia, ahí están. Todas las que quiera, de todo tipo, de todo color, de todo tamaño. Hay historias espectaculares, hay historias sobrenaturales. Tenemos la creación. Imagínese esa historia. Usted vaya a Génesis. A veces no le alcanza a uno la imaginación para poder pensar en cómo fue eso. Imagínese la historia de un barco gigante que sobrevivió a un diluvio. ¿Sí? Un mar que se separa para abrirle camino al pueblo, el sol cuando se detiene, hombres que salen ilesos de un horno de fuego. Dígame esa. Una virgen que tiene un bebé, ¿cómo es eso? ¿Sí? Un agua que se convierte en vino, un hombre que camina sobre el agua, muertos que resucitan, entre muchas otras historias. Tenemos historias de todo tipo en la Biblia. ¿Sí? Ay, sí, un hombre que se lo traga un pez y se lo lleva a donde tenía que ir. Eso es muy sorprendente. Pero hoy quiero que veamos una historia tranqui, ¿sí? Así como la suya y como la mía son historias tranquis, en donde no hemos visto como esa magnitud de cosas, o por lo menos yo hasta ahora no he visto esas cosas tan sorprendentes en la historia de mi vida. En esta historia que vamos a ver no hay milagros espectaculares, no hay tanto bombo y platillo, no estamos viendo caer fuego del cielo, pero es una historia que habla de la providencia de Dios. ¿Qué es la providencia de Dios? A mí me encanta porque yo no había tenido eso como muy en mente. El colegio de mis hijos, toda su plataforma de estudio está basada en la providencia de Dios. ¿Qué es la providencia de Dios? ¿Qué es esa manera providencial de estudiar? Es que ven a Dios detrás de cada área. Dios está ahí detrás de cada conocimiento, de cada área de conocimiento, Él tuvo que ver. Y esta historia del día de hoy también tiene que ver con eso. Vemos que Dios está ahí moviéndose detrás de escena, su mano está actuando en las cosas cotidianas para transformar el destino. Pero, ojo, el que no tenga milagros así súper espectaculares no la hace aburrida. No. Esta es todo un novelón. ¿Alguno tiene idea de cuál es? ¿Un novelón? Ahí que usted encuentra en la Biblia un novelón. ¿Tienen ideas? David, sí.
¿Quién más? Sí, ¿quién dijo Ruth? Sí, señores, sí, señoras, Ruth. Así es. Esta es la historia en la que me quiero detener hoy un poco. Si no te ubicas mucho o jamás has escuchado la historia de Ruth y Noemí y vos, está en la Biblia, es un libro cortico de 4 capítulos nomás. Es chiquito, pero te deja ver a Dios transformando, redimiendo, hablándonos de lo que ocurre cuando Dios atraviesa una historia de vida, hablándonos de lo que puede pasar cuando le damos el lugar a Dios para que entre, traspase y divida la historia de nuestra vida en dos. Se trata de la historia de Ruth y Noemí. Vamos a ver ahora a grandes rasgos y a ver detalles importantes que nos siguen predicando hoy en día. Primero, lo vamos a encontrar allí. ¿Dónde estará el? Fabi, yo no lo veo, pero tú me puedes ayudar. Es súper sencillo. Vamos a ir puntico por puntico y listo. ¿Sí? Gracias. Ay, gracias, ya está ahí. Ay, gracias, ahí está. Tenemos una línea de tiempo, porque estamos hablando de historia, ¿no? No, el hecho de que sea, yo no sé a usted, pero a mí la historia sí me aburre un poquito. Pero no se aburra que esto se pone bueno. La línea de tiempo de la historia de Ruth y Noemí. Tenemos aquí como a grandes rasgos, por eso les digo, la parte donde tenemos las viudas desamparadas, la parte donde Noemí regresa a su pueblo y Ruth también se une a su pueblo. Noemí se amarga, pero Ruth recoge espigas, Ruth se pone a trabajar. Tenemos la parte donde Ruth arriesga su honor y finalmente, este sí tiene un final feliz, como un buen novelón. Ruth se convierte en la esposa de Boaz. Así, a través de esas secciones de esta historia de línea de tiempo, es que vamos a caminar. La primera de ellas la encontramos. Bueno, si usted está tomando nota, este es un título, usted le puede poner el que quiera. Son sus notas. Yo le puse este, pero está bien. Puede ponerle el título que quiera. Vamos a... Ay, ¿será que le estoy haciendo al revés? Viudas desamparadas. Esa es nuestra primera parada en la línea de tiempo. Ese lo encontramos ahí en el libro de Ruth. Nos ubicamos en el libro de Ruth, ¿no? Estamos en Ruth, ubiquémonos ahí en capítulo 1, versículo 3 al 5. Dice así: tiempo después murió Elimelec. Elimelec, ¿quién era? Era de Belén, era el esposo de Noemí. Y ellos dos, con sus 2 hijos, en medio de una hambruna que azotó terrible Belén, pues ellos se fueron a Moab. Vale la pena recordar que Moab no era de mucho agrado para los del pueblo de Dios, porque Moab pues fue como el fruto de un incesto, ¿se acuerdan? O si no se acuerdan, vayan a historia, porque no podemos centrarnos en eso, pero fruto de un incesto es esta nación. Ellos se opusieron cuando el pueblo de Dios estaba saliendo, estaba en el éxodo. Ellos se opusieron, contrataron a alguien para que los maldijera. En fin, Moab no era como el lugar más indicado para salir y buscar una mejor fortuna, que dicen, ¿sí? Sin embargo, ellos se fueron. En ese contexto, entonces dice ahí el versículo 3 en el 1, dice: tiempo después murió Elimelec y Noemí quedó sola con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. Aparte de todo, Dios les había dicho al pueblo:
que no se casen con gente que no es de su pueblo. Ellos, sin embargo, pues se casaron allá. Uno se casó con una mujer llamada Orfa y el otro con una mujer llamada Ruth, pero unos 10 años después murieron tanto Malón como Kelión. Entonces Noemí quedó sola, sin sus 2 hijos y sin su esposo. ¿Qué tal? ¿Qué tal este panorama? ¿Sí o no que usted ve eso y puede decir, o sea, ya se les desgració la vida? ¿Qué más les puede esperar? Ahí ya no hay más que hacer. Pobrecitas. O sea, ¿ya para dónde más echan? Eso es lo que uno puede pensar. Por eso les decía al principio que a veces uno ve allá como esos eventos que ocurrieron en la vida de uno que no le gustaron y que parece que terminaron su vida. Pero vamos a ver qué tanto determinaron. ¿Qué tan determinante fue esta tragedia? Porque es que se le muere el esposo y se le mueren los hijos. Eso no es para cualquiera. Ese es el escenario desalentador, pero es quizás, no sé si seguramente que tú ya has pasado ese tipo de eventos, pues puede que no de esta manera, pero son eventos que te marcan, son eventos que pasan en tu vida que dices, uy, ¿y ahora qué? Quizás ni siquiera estemos hablando del pasado, quizás hoy en día estemos pasando por algo así, pero esos son los puntos de quiebre. Es ese evento donde parece que ya no hay esperanza y es quizás como la mayoría de nosotros llegamos a Cristo. Es quizás eso precisamente, ese evento fue el que permitió que nos encontráramos con la gracia de Cristo. Y uno ahora en retrospectiva puede decir, gloria a Dios por eso. Porque sí, me dolió, porque sí, fue difícil, pero me encontré con el Salvador. ¿Sí? ¿Cómo conocí yo al Señor? Bueno, yo estaba muy niña, yo tenía como 10 años y a mí me hablaron por primera vez acerca de Jesús, porque mi abuela me había instruido muy juiciosamente en la fe católica y ella me había instruido acerca de la oración, pero a los ángeles yo creía que tenía más feeling con los ángeles porque eran más buenas personas y eran los que sí me escuchaban. Jesús era como muy aparte. Yo me codeo mejor con alguien así de menor rango, ¿cierto? Cuando yo tenía 10 años me dicen, mira, Jesús te ama y Jesús es capaz de cambiar el color de tu corazón. Un corazón sin Jesús es negro, pero cuando llega Jesús, un corazón se vuelve blanco. Fin, eso fue lo que a mí me dijeron acerca de Jesús. Pero como que se prendió algo allí. Y es precisamente en esa temporada de vida en la que mis papás estaban pasando por una situación supremamente complicada en muchos ámbitos. No solamente era algo económico, sino también su relación, el vínculo estaba muy quebrado. Muchas cosas difíciles que tú puedes encontrar en una familia colombiana normal que tiene sus líos, ¿sí? Ahí me encontré con Jesús. Así fue como llegué a conocer de esa fe. El escenario parecía muy desalentador. Muy, muy desalentador. Yo pensaba,
bueno, ¿qué irá a pasar? Estaban en la quiebra, pero aparte de estar en la quiebra, la relación, pues por lo menos uno estar en quiebra, pero en paz, bueno, pero en quiebra y como perros y gatos, pues añádale. Así es que no parecía, no pintaba para mí un destino muy alentador. Es lo que vimos también aquí en la historia de Ruth y Noemí, ese escenario desalentador que a todos nos puede pasar, que a todos en cualquier momento de nuestra historia de vida nos puede llegar. Vemos el otro punto importante de la historia de ellas, que es donde Noemí regresa a su pueblo. Ella se da cuenta que en Belén, escucha que en Belén ya hay comida de nuevo, que ya Belén está en abundancia otra vez, y dice, bueno, pues me regreso, y se va con sus nueras, sí, con las dos nueras, pero como que ahí emprendiendo la salida, les dice, oigan, pero ustedes, ¿qué van a ir a hacer a Belén conmigo? O sea, ustedes, yo ya no les voy a dar más hijos para que ustedes los esperen, que crezcan, se casen, eso no va a pasar. Entonces ya cada una coja su camino y listo, fue chévere conocerlas. Pero entonces Orfa dice, ok, pues sí, está bien, yo puedo rehacer mi vida acá. Pero Ruth, no. Ruth dice, no. Y ahí es donde encontramos el pasaje más famoso de esta historia. Está ahí en Ruth capítulo 1, versículos 6 al 7. Estando en Moab, Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo en Judá al volver a darle buenas cosechas. Entonces Noemí y sus nueras se prepararon para salir de Moab y regresar a su tierra natal. Acompañada por sus dos nueras, partió del lugar donde vivía y tomó el camino que las llevaría de regreso a Judá. Pero también en el 16 al 17 encontramos una declaración interesante de parte de Ruth. Y ella le dice, pero Ruth respondió, cuando Noemí le dijo así, Ruth respondió, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte. ¿Qué tal este novelón? ¿Usted se había imaginado una relación con la suegra así? Generalmente, con el respeto de todas las suegras aquí presentes, pues esas relaciones son complicadas. No son como tienen ahí, manejan su tensión un poquito, ¿no? Ayer nos contaban una historia de esas de vida en la reunión de parejas, y nos contaban que al principio, es que sí, al principio las suegras no parecen muy amables. Pues ¿por qué? Porque están cuidando a sus hijos, es obvio. Entonces hay límites, hay cosas y claro, las suegras, algunas obviamente, algunas se pasan, ¿sí o no? Pero digamos que no es una relación que normalmente sea entrañable, así como la de Ruth, que le dice no, o sea, no, yo donde tú vayas yo iré. Y mira, me olvido de mi familia. Eso hizo ella. Se fue de Moab. E irse de Moab era dejar a su familia, dejar sus creencias, porque Moab no era el pueblo de Dios. Y le dice, pues ella piensa, quedarme con ella es hacer que el Dios de ella sea también mi Dios. Pues hasta su Dios también me lo cojo para mí. ¿Qué tal esto?
¿Qué tal esto? Y aquí quiero que podamos ver esto como un regreso a la fe. Mira, tenemos los dos perfiles. Tenemos a Noemí, que ya era del pueblo de Dios, pero un día cuando las cosas se ponen difíciles, pues se va a donde Dios no la había llamado y ahora ve que puede regresar. No sé tú en qué andes, pero siempre se puede regresar. Siempre se puede regresar. Nunca es tarde para regresar a casa, a la casa de papá. Nunca es tarde. Nunca es tarde para regresar a donde perteneces. Quizás las circunstancias te han llevado como las olas del mar, que si uno se deja, se lo lleva, se lo lleva y se lo lleva y se lo lleva mar adentro, alejándose de tierra firme. Pero mira, hoy te digo, tú puedes regresar, tal como lo hizo Noemí. No importa qué haya pasado, no importa cuánto hayas caminado, no importa cuánto te hayas embolatado, siempre puedes regresar. Pero también vemos aquí la otra cara, la de Ruth, en donde te puedes unir, en donde puedes decir, mira, yo creo que esto es lo mejor para mí, para mi vida. Tomar la decisión de dejar esa historia atrás y hacer de Jesús tu Señor y Salvador. Dios no se niega a nadie que le tema. A nadie. Ser moabita no fue un impedimento para Ruth poder adorar y servir a Dios, al Dios de Israel. Y Dios la recibió, porque Dios está dispuesto para todo el mundo. Vemos ahí entonces el siguiente escenario, el siguiente punto en la historia de nuestras protagonistas de hoy, y vemos la actitud. ¿Cuál es mi parte en el proceso? ¿Cuál es mi actitud en estos momentos complicados, en esos momentos que se ponen duros, en esos momentos difíciles, en esos puntos de quiebre? ¿Cuál es mi actitud? Ahí encontramos que Noemí se amarga. Ahí si leemos Ruth capítulo 1 del 18 al 22 dice: Cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida a irse con ella, no insistió más, de modo que las dos siguieron el viaje. Cuando entraron a Belén, todo el pueblo se conmocionó por causa de su llegada. ¡Oh! Volvió la perdida. ¿Sí? ¿Se ha sentido así alguna vez? Eso causa cosita. Eso da como... Por eso yo siempre le digo a la gente, mira, cuando vean a alguien que se había ido mucho tiempo y vuelva, ay, por favor, no seas como, uy, pero apareció, uy, pero que se había hecho. Eso no es lo que una persona así espera escuchar. Y por temor a ese tipo de recibimientos es que se resiste. Y había podido venir mucho antes, pero solo de pensar en esa tensión social que la misma iglesia pone, se corre y lo dilata. ¿Sí? Para que lo tengamos en cuenta. Y dice, de modo que las dos siguieron el viaje. Cuando entraron a Belén, bueno, ¿de verdad es Noemí?, preguntaban las mujeres. Y dice Noemí, esta es la actitud de Noemí, que muchos de nosotros nos podemos identificar con esa actitud. Ella dice, no me llame Noemí, contestó ella, más bien llámenme Mara, porque el Todopoderoso,
el que tiene todo el poder, o sea, Él es el culpable, ¿no? El Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí? Estaba amarguetas. Se amargó la Noemí. Ay, ¿cuántos de nosotros tomamos la misma actitud en medio de esas olas que vienen a golpear? Nos amargamos, nos resentimos, decimos como Dios, ¿qué onda contigo? O sea, ¿por qué no haces algo? ¿Por qué me dejaste pasar por esto tan terrible? ¿Qué te pasa? O sea, tú estás es para consentirme y hacer que toda mi vida vaya en florecitas. Porque eso es lo que uno piensa, ¿no? Uno piensa eso de manera no consciente, pero eso es lo que piensa. Porque se asombra cuando vienen los problemas. Pablo dijo, pero ¿de qué se asombran? O sea, esas son cosas que le pueden pasar a cualquiera. Entonces, una de esas actitudes puede ser la que tomó Noemí, se amarga. ¿Tenía razón? O sea, yo no voy a decir que en medio de la tragedia tú estés muerto de risa, obvio. Pero la verdad es que hay que cuidar el corazón. O sea, tú puedes expresar tu dolor, pero nunca olvidarte del amor que Dios te tiene, porque ese no cambia, porque se permanece la cosa buena o mala. El amor de Dios sigue intacto, sigue ahí. Noemí se amarga y en cambio Ruth sale a trabajar. Ahí en el 2:1-3 dice, había en Belén un hombre rico y muy influyente llamado Booz, que era pariente de Elimelec, el esposo de Noemí. Un día Ruth la moabita le dijo a Noemí, déjeme ir a los campos de cosecha a ver si alguien en su bondad me permite recoger las espinas de grano dejadas atrás. Noemí respondió, está bien, hija, puedes ir. Así que Ruth salió a recoger espigas detrás de los cosechadores y resultó que lo hizo en un campo que pertenecía a Booz, el pariente de su suegro Elimelec. Otra papeleta interesante de este novelón, ¿sí? Donde parece que todo es como que está tranqui y que esa es la vida que les toca. Sí hay algo que se está tejiendo ahí detrás de escena. En contraste con lo que hizo Noemí, Ruth hizo de una tierra extraña su hogar. O sea, no importa el escenario, el espacio donde tengamos que estar, recibámoslo y seamos fieles en donde estamos, con lo que estamos. ¿Esto es lo que hay? Bueno, esto es lo que hay. Voy a ser fiel. ¿Sí? Ruth hace de esa tierra extraña su hogar. En lugar de depender de Noemí o esperar que le cayera el baloto, ella decide trabajar. Ella toma la iniciativa y sale a trabajar y Dios la respaldó. ¿Qué es eso en lo que Dios está esperando que te pongas a trabajar? Yo sé que Dios a cada uno, si tú lo tienes ahí como presente, tú puedes sentir algo ahí adentro que Dios te está esperando que tú hagas. Porque la vida con Dios es emocionante, es así como aventurera, porque es una vida de fe. ¿Qué es eso que Dios te está inquietando? Diciendo, ponte pilas con esto, ponte pilas con esto. Y uno se quiere hacer como el distraído, pero Dios sigue tocando, Dios sigue esperando. El cuidado de Dios sobre la vida de ellas es evidente.
Él guía las pequeñas actividades hasta cumplir sus propósitos. ¿Qué era esto? No era un enorme pez que se la tragó y la llevó a donde tenía que ir. No, ella solamente tenía que hacer algo sencillo. Bueno, pues eso es lo que hay. Hagámosle aquí, hagámosle a esto. Nada es casualidad. Mire, ahí en el versículo 2:3 dice, y resultó que, ¿se acuerdan? Así que Ruth salió a recoger espigas detrás de los cosechadores. Bueno, esto, para ponernos en un poquito de contexto, es porque la cultura, lo que Dios había dispuesto para los que siembran y cosechan, es que cuando hagan la cosecha, Dios siempre tiene en cuenta al pobre, ¿cierto? Al desamparado, y las viudas pues eran las primeras en la lista. Y él decía que al pobre le dejaran lo que se iba cayendo de lo que ellos iban recogiendo, y que eso lo dejaran para aquellos que estaban en necesidad. Entonces por eso es que ella se pone en este oficio, ella se pone a trabajar en esto. Y dice ahí, resultó que lo hizo. Esta historia está como llena de casualidades o coincidencias, ¿sí? Es como que, mire, preciso. ¿Has encontrado precisos en su vida? Y preciso. Pero las cosas no ocurren por coincidencia o por suerte. Tengamos la fe para creer que Dios dirige nuestra vida para llevar a cabo un plan mayor. Porque en nuestra vida le aseguro que Dios no ha dejado nada al azar. Tenemos la libertad de tomar decisiones, pero Él está detrás de escena, aunque tú no lo veas. Él está trabajando, Él te está viendo. Y Él se está moviendo en medio de aún las decisiones cotidianas. Ruth, tenemos la otra parte del novelón. Aquí en este capítulo es donde Ruth arriesga su honor. Ahí leemos Ruth 3:1-6. Dice: un día Noemí le dijo a Ruth: hija mía, es tiempo de que yo te encuentre un hogar permanente para que tengas un porvenir asegurado. Vos es nuestro pariente cercano y él ha sido muy amable al dejarte recoger grano con las jóvenes. Esta noche estará aventando cebada en el campo de trillar. Hasta el 6. Mira, haz lo que te digo. Entonces este es el consejo. Vamos en este capítulo interesante de nuestra novela. El consejo de la suegra. El consejo de la suegra dice: haz lo que te digo, báñate, porque en ese tiempo no era como aquí, que uno se baña todos los días, no. Allá no, solo los ricos podían bañarse. Los demás les tocaba así con un trapito. Pero ella le dice: báñate, perfúmate y vístete con tu ropa más linda. Después baja al campo de trillar, pero no dejes que vos te vea hasta que termine de comer y de beber. Fíjate bien dónde se acuesta, después acércate a él, destapa sus pies y acuéstate allí. Entonces él te dirá lo que debes hacer. Y a uno le parece como: uy, pero esa Noemí estaba como esos consejos, toda pilla la Noemí. Pero no, esto no tiene nada que ver con temas de seducción ni nada de eso. Era algo normal de la cultura, no se entusiasme con el asunto. Era algo normal de la cultura que los siervos se hicieran a los pies del amo y que aún pudieran arroparse un poquito con lo que les sobraba de la cobija, del manto de ellos. Eso era algo normal, culturalmente aceptado,
que lo que hacía era decir que estaba a su servicio y que estaba también pidiendo su favor. Era eso. No es que Noemí fuera descarada, ni le estuviera diciendo cosas que no eran, que no tenían lugar a Ruth. Sin embargo, Ruth también, si usted la ve, Ruth se mantiene muy en su puesto. En la casa puede leer toda la historia, toda la novela completa. Y ella, pues ahí resultó que podía haber arriesgado su honor si ella lo hace mal. Ella elige creer en lugar de hacer lo que bien le parecía. Si usted lee en los primeros versículos del libro de Ruth, dice que estos eventos sucedieron en tiempos de los jueces. Si usted lee Jueces, va a encontrar en varias citas a lo largo de todo Jueces que dice: y la gente hacía lo que bien le parecía. Ese era un tiempo oscuro del pueblo de Dios, un tiempo en el que no había dirección, en el que todos hacían como bien les parecía. Pero cuando nos arriesgamos a poner nuestra fe en Jesús, Dios se mueve, Dios salva, Dios perdona, Dios restaura y además da bendiciones eternas. Es lo que vemos a partir de la historia de Ruth. ¿Por qué te cuesta? ¿Por qué te cuesta tanto arriesgarte a confiarle tu vida a Jesús? ¿Tienes en mente eso que Dios está pidiendo? ¿No? Algo que a partir de esas inconformidades tú dices: quisiera que Dios hiciera así, pero no, Dios no hace así. Dios espera algo ahí de cada uno. Y no lo hacemos muchas veces porque nos cuesta creerle a Dios. Nos cuesta abandonarnos en sus brazos. Nos cuesta confiarles nuestra vida. Nos cuesta. Pareciera que no es digno de confianza, pero la Biblia dice que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. ¿Qué hubiese pasado si Ruth ignorara las instrucciones de Noemí? Tenemos a nuestro alrededor aún también gente que nos aconseja, que nos da instrucciones, que nos dice: mire, por acá, papito, por acá, mamita, así, es así. Y uno: es que está muy difícil, es que eso no se puede, o es que no quiero, simplemente no me da la gana. Pero es mejor confiarle a Dios, nuestro destino. Tenemos nuestro último punto en la historia, el final feliz de la novela. Ruth se convierte en la esposa de Boaz, que lo que quiere decir aquí es que hay redención. Ahí en el capítulo 4, versículos 13 al 15 dice: así que Boaz llevó a Ruth a su casa y la hizo su esposa. Cuando se acostó con ella, el Señor permitió que quedara embarazada y diera a luz un hijo. Entonces las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí: ahora sí, alabado sea el Señor que te ha dado ahora un redentor para tu familia. Ese era el título que se le daba a aquel familiar de una viuda que podría tomarla como esposa otra vez. ¿Sí? Se llamaba el redentor de la familia. Que este niño sea famoso en Israel,
Que Él restaure tu juventud y te cuide en tu vejez, pues es el hijo de tu nuera que te ama y que te ha tratado mejor que 7 hijos. Lo esperable aquí en esta historia, ¿se acuerda cómo inició? El panorama desalentador. Lo esperable en esta historia era una vida difícil, una vida tortuosa, una vida llena de necesidades. Que se contara una historia triste y desalentadora de ellas. Ser viuda ahora es difícil, ¿sí o no? Pero en ese tiempo era bastante malo. La gente se aprovechaba de las viudas, por un lado, o simplemente eran ignoradas por completo. Piensa ya cómo era tu vida antes de Cristo, antes de que la dividiera, antes de que la partiera en dos. ¿Cómo era esa vida? También parecía como desalentadora, también parecía como que algo ya se había perdido. Pero Jesús es el redentor de la familia. Jesús es el redentor de tu vida y de mi vida. Es el redentor de nuestra vida, de nuestra familia. Ruth y Noemí eran viudas pobres, pero pronto llegaron a ser prósperas. ¿Qué tal ese cambio? Ruth se convierte en la bisabuela del rey David. Y luego, no contento con esto, el Señor también hace parte del linaje de Jesús, del Mesías. Es antepasado de Jesús. Se convierte Ruth, una moabita, una por la que nadie da un peso porque uno se cree mejor, ¿no? Pero ella fue usada. Miren, sin embargo, aun cuando uno ve que a partir de la boda, que a partir de todo este final súper feliz de Ruth y Noemí, por supuesto, pues sí hay dinero, ya hay posición, ya hay nombre, ¿sí? Ya hay buena fama, buena fortuna, todo lo que una persona espera. La gran bendición de ellos ni siquiera fue esa descendencia tan gloriosa, sino lo que usted puede ver a lo largo de todo el libro de Ruth, y es la unidad del vínculo familiar. Es el respeto, es la honra, el honor. Es como en medio de situaciones complejas y difíciles se puede mantener el vínculo por encima, el amor por encima. Sí se puede. Y ese es el mayor de los regalos que ellos se llevan. ¿Cómo ha sido tu historia? No hay historia demasiado vergonzosa como para que no pueda ser usada y transformada. No hay circunstancia demasiado penosa para que no pueda establecerse el reino de Dios allí. Jesús puede seguir. Así como vimos en la línea de tiempo, Jesús puede seguir interviniendo. Jesús puede seguir atravesando historias de vida. ¿Usted sabe yo por qué amo hacerme atrás? Estas son cosas que a mí me mueven el alma, me conmueven. Yo amo hacerme atrás porque yo veo hacia adelante y yo no veo personas, yo veo historias. Unas complejas, pero veo a Dios detrás. Unas alzando sus manos porque pasaron al otro lado. Unas con testimonios poderosos de lo que Dios ha hecho desde que atravesó esas historias. Eso es lo que yo veo. Por eso amo hacerme atrás. Me encanta verlos. Me encanta imaginar a Dios en el proceso. Me encanta ver cómo aún en medio de tu lucha, de la oscuridad más terrible, tú puedes levantar los brazos
y confiar que Dios tiene el poder para cambiar la historia que estás viviendo. Eso me conmueve siempre, porque uno en el momento no ve nada, así como Rudy y Noemí, que podían esperar. Pero una vez más, y a lo largo de todos los años que he estado en la iglesia, veo esas historias y he podido ver el antes, el durante y el después. Y mira, donde Dios es invitado, donde Dios es recibido, hay historias transformadas. Dios es el Dios de nuestra historia, no el enemigo, no las circunstancias, no mis malas decisiones, no mis fracasos. El Dios de mi historia se llama Jehová de los ejércitos. Jesucristo el Salvador es el Rey, el Dios de mi historia. Y esta historia trasciende mucho más. Nosotros somos como muy limitados. Les conté que mi historia había comenzado con Jesús como muy lúgubre, ¿no? La familia en quiebra, la relación rota. Les digo que yo oraba y yo oraba por mi familia, por mis papás. Señor, restáuralos. Señor, únelos. Señor, haz un milagro, porque habían días muy complicados. Un adolescente vive esto de manera profunda. Es muy difícil lo que uno ve, porque siquiera uno de grande está en posición de tomar decisiones, pero uno de niño, uno de adolescente, ¿qué puede hacer? Está a la merced de sus papás. Y yo oraba. Cuando pasaron muchos años, yo tenía como 20 años, mis papás se separaron. Y yo decía, ¿por qué yo oré tanto? Porque yo oré tanto y nunca hiciste nada. Porque no cambiaste esa historia. Pero Dios me mostró algo. Y me dijo, yo soy el Dios de tu historia. Por eso me encantan las historias y las historias atravesadas por Dios, porque Él me dijo, yo soy el Dios de tu historia y yo sí transformé tu historia. ¿Por qué? Porque yo en medio de las peleas, de los alegatos, de los problemas, de la escasez, yo me arrodillaba en el suelo y le decía, Señor, cambia esto, mejora nuestra calidad de vida. Y eso sí pasó, no como lo esperaba, pero me dio un matrimonio resignificado. Me dio un esposo que me respeta, que me ama, que me cuida. Me dio unos hijos maravillosos. Me dio una familia que puede sentarse a comer en la mesa en paz, en alegría, en bendición, en felicidad. Dios sí cambió mi historia. Dios sí escuchó mis oraciones. Quizás no operó en ese momento de mi historia, pero es que Él está por fuera de la historia. Recuerden, Dios no está limitado por el tiempo y Dios no está viéndonos en este momento solamente. Él está por fuera del tiempo y está viendo mi vida correr de principio a fin, y en cada momento Él ha estado, está y seguirá estando. Puede que Ruth no supiera que David y el Mesías estaban en su descendencia. ¿Usted cree que lo supo? ¿O se murió? Y no supo que de esa descendencia vino Jesús. No se dio cuenta de este gran propósito. Y es lo que a muchos de nosotros nos pasa. Puede que nosotros tampoco sepamos mucho del propósito completo que Dios tiene para nosotros, para nuestras vidas. Solo es algo que a la luz de la eternidad podremos ver. Pero mira, por eso la mejor manera de vivir es tomando decisiones que vayan de acuerdo con los valores eternos
de Dios. Nuestras decisiones afectarán a otros más allá de los años que nosotros mismos alcancemos a vivir. Porque Dios está viendo toda una historia, toda una línea de tiempo. Y está allí, y está allí. Está allí para nosotros. Es nuestra decisión decirle: sí, Señor, traspasa mi historia, traspasa mi situación, traspasa mis circunstancias. Hoy estamos votando por un presidente, pero es muy poco probable que la historia de nuestra nación cambie por un presidente. La historia de nuestra nación cambia, como ocurrió ahí en el libro de Ruth, en lo cotidiano, en familias, en vidas que le dan el lugar a Él. Y si todas las familias hacemos eso, tenemos una nación diferente. Y hay mayor gloria de Dios en eso. Así que ve otra vez al pasado. Hagamos esa visitica de nuevo. Mira eso que pensaste, ese evento, eso que trajiste a la memoria, eso que no te gustó, eso que te hubiera gustado hacer diferente. Eso, no te preocupes por eso. Dios no quiere borrarlo. Tú lo quieres borrar, Dios no quiere borrarlo. No le anima borrarlo. La Biblia no está hecha de historias felices solamente. La Biblia no está hecha de historias perfectas. Ahí Dios nos deja ver la imperfección humana en todo su esplendor, para dejarnos ver su gloria también en todo su esplendor. Porque es precisamente ese evento que quieres borrar de tu vida el que Dios va a usar para glorificarse. Porque Él dijo que en la debilidad nuestra es que se perfecciona su poder. Es justo con esa historia rota que Dios se quiere revelar. Déjalo. Como veíamos ahorita, puede que eso para ti sea parte del pasado. ¿Será que sí? Cuando vemos la historia de Ruth un poquito más de lejos, podemos ver: de esta señora vino David y de esta señora vino Jesús. Tu vida no ha terminado. Tu vida tiene mucho más por contar y mucha historia para contar. Entonces, nunca es tarde para decir: Señor, traspasa mi historia, te quiero ver hoy. Cierra tus ojos. Señor, yo te doy muchas gracias, Padre, porque hoy nosotros podemos decir que tú eres el Dios de nuestra historia. Tú pensaste en nosotros aún antes de la fundación del mundo. No solo pensaste en nosotros, sino que ideaste, soñaste con planes para que nosotros hoy, 2026, estemos caminando sobre ellos. Quizás hay cosas que nos parecen difíciles, quizás hay cosas que nos parecen tortuosas, quizás hay cosas que pasan y que tú dices: esto está muy desalentador, o sea, de aquí no va a salir nada bueno. Pero recuerda, no hay una historia demasiado difícil para Jesús poder restaurar, poder reencaminar, poder resignificar. Dale la oportunidad de que sea tu Dios, de que sea tu Señor. Dale la oportunidad de verlo. Quizás no viendo un mar separarse, pero sí en la cotidianidad, sí en las pequeñas decisiones, sí en la manera como nos relacionamos con los que más cerca tenemos, sí en la manera
en que le damos la gloria a Él con la realidad que tenemos hoy. Señor, gracias, Padre, porque aquí lo importante para ti no es cómo se empieza, lo importante es cómo terminamos. Ayúdanos, danos la sabiduría, danos la paz, danos la inteligencia, la habilidad de verte y de tomar las decisiones correctas, Señor, de creerte, de descansar nuestra vida en ti, Señor, de abandonarnos en ti, de arriesgarnos como hizo Ruth, seguros de que al final tú respaldarás, Dios mío, y hemos de contar una historia diferente. En el nombre de Jesús, yo te bendigo. Bendigo este pueblo tuyo, bendigo esta iglesia, bendigo cada vida y cada historia, no solo la actual, sino la descendencia de cada uno de los que están aquí. Bendigo sus historias, son historias de vida, son historias de transformación, son historias que dan la gloria a Dios, son historias que serán contadas para que una vez más el nombre de Dios sea aplaudido. Nada de lo tuyo se ha salido del control de Dios. Dios te está viendo, Dios te mira y te mira con agrado. Te bendigo como un pueblo que sabe ver eso. Te bendigo como un pueblo, como una iglesia, como una persona y como una familia que ve la mano de Dios en su vida cotidiana, pero también en lo eterno, desde la eternidad, desde esa perspectiva de lo eterno. Tú eres una bendición en este plano de la historia. En el nombre de Jesús te damos gracias por eso, Señor. Lleva con bien a cada uno a sus lugares de destino y que tu Espíritu Santo nos siga inquietando acerca de esta verdad, de este principio de tu reino. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Que Dios los bendiga muchísimo.